Hola, bienvenidos a nuestra exposición sobre el español en Colombia. Hemos preparado para ti este video donde encontrarás la explicación de cada uno de los temas. Al final encontrarás el enlace y el código de la actividad que proponemos para la evaluación. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirnos en nuestro Padlet. Te dejaremos el link en los comentarios. El castellano o el español es la lengua oficial de la República de Colombia y con excepción de algunas tribus indígenas, todos los colombianos lo hablan. Se considera que Colombia es el segundo o tercer país del mundo con más hablantes nativos del español o hispanohablantes, hablado también por el 99.1% de la población colombiana. El español tiende a ser o tiende a tener más relevancia a nivel geográfico que lingüístico, ya que los dialectos que se hablan en las diversas regiones de Colombia son bastante diversos como particulares, y es por eso que se puede decir que el español colombiano tiene una gran variedad de dialectos, los cuales se diferencian en léxico, la sintaxis, morfología, se puede diferenciar también incluso hasta en la entonación. Por ejemplo, las hablas de las áreas costeras tienden a exhibir innovaciones fonológicas típicas del español caribeño, mientras que las variedades de las tierras altas han sido históricamente más conservadoras. Una posible división dialectal del español de Colombia. Desde el punto de vista de la etnografía y la sociología, la comunidad hispanohablante colombiana se divide en 8 grupos: el grupo costeño, caucano, antioqueño, santandereano, cundiboyacense, llanero, tolimense y nariñense. Esta división la plantea Agustín Codazzi a través del Atlas de Colombia del Instituto Geográfico. Sin embargo, hay otra explicación que nos da Luis López a través del Atlas. Él nos da su explicación a través del punto de vista de la lingüística y de la dialectología. Él propone una división de 7 grupos. Está el grupo costeño, donde se une el Atlántico y Pacífico, el antioqueño, nariñense, caucano, tolimense, cundiboyacense, santandereano y llanero. Bipartición del español en Colombia. Con frecuencia hemos escuchado la expresión de la costa es otro país. Esto lo hemos escuchado en el interior de Colombia, lo cual refleja una identidad étnica de la costa del Caribe. Esta identidad se genera en el territorio dialectal. Por ejemplo, en este caso, como nos lo indica Servio Tulio, Cartagena de Indias forma parte de lo que se llama hoy en día español costeño, como opuesto al español del interior de Colombia. Allí se genera una diferenciación dialectal por parte de los hablantes de ambas variedades del español colombiano. Esto se puede reflejar a través del grupo costeño, que posee denominaciones para referirse a los individuos del interior de nuestro país. Aquí también, pues, por su lengua, que es producto de los factores históricos que ya quedaron apuntados en la propagación en América de los hablantes meridionales de España, la zona Caribe pertenece al superdialecto andaluzado, ya que en ella se dan los fenómenos de los que hemos hablado anteriormente, por el superdialecto. La pronunciación se refiere a la manera en que una palabra o un idioma es hablado, en el modo en el que alguien también pronuncia una palabra, ya que pues esta puede ser hablada de formas diferentes y por varios individuos o grupos. Esto dependiendo de también muchos factores sociolingüísticos, como por ejemplo el lugar en el cual crecieron o el sitio en donde viven actualmente. La S inclusiva es el rasgo básico que distingue a las hablas meridionales o superdialecto andaluzado y septentrionales. Estos dos macrodialectos colombianos, lo que son los costeros y los interioranos, muestran pues claros paralelismos con los dialectos ya antes mencionados. El español del interior es basado en el español septentrional, del consonantismo fuerte, y este articula la S posvocálica al final de la palabra.
mientras que en el español costeño tiene su base en el español meridional de España de consonantismo débil y este debilita la S postvocálica o final, en donde se produce su aspiración, incluso hasta su pérdida total o influjo ensordecedor sobre los sonidos sonoros inmediatos. El ejemplo que vemos es los costeños, termina siendo lo costeño. Ahí es donde vemos la pérdida total de la S postvocálica o la S final. Em, También estas las podemos ver en las zonas costeras del Pacífico, lo que son las regiones de los departamentos del Nariño, Cauca, el Valle y el Chocó. También se encuentra en las zonas de la costa Caribe, como el Chocó Antioquia, la zona costera, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, Guajira. Y también se encuentra en buena parte del departamento del norte de Santander, en los llanos orientales y en muchos lugares del Valle del Río Magdalena. En la neutralización y pérdida de la R y la L ocurre una supresión de la R al final de ciertas palabras. Esto ocurre en unas zonas como son la zona del Caribe, Pacífica, entre otras zonas. Ocurre algo muy particular con la consonante L, porque en muchos de los casos hay una transición de R a L, normalmente antes de una consonante N o al final de una palabra. Normalmente cuando es al final de la palabra es la supresión de la misma letra, o sea, de la R, por lo que puede ocurrir o llamarse una nasalización de R. Esto se debe a que la articulación de los consonantismos implosivos son muy débiles, sobre todo cuando están en modelos de articulación líquido en R y en L. Un ejemplo de esto es cuando pronunciamos carne. En estas zonas, normalmente esta palabra es pronunciada calme. Hay que tener en cuenta que cuando la R se pronuncia al final, se realiza como un sonido muy débil o incluso que un sonido desaparece. Entonces, por ejemplo, podemos tener acá que pronuncian el verbo hacer como hace y mujer lo pronuncian como mujer, así. Bueno, en el siguiente mapa podremos ver en qué lugares de Colombia sucede esto. Departamentos como lo son Santander, el norte de Santander, Córdoba, Chocó, Bolívar, Magdalena, Casanare, entre muchos otros. Cabe tener en cuenta también que hay tres tipos, entonces, de esta neutralización y pérdida de la R y la L. Entonces, ocurre la espirantización parcial o total, la asimilación parcial o total a la consonante siguiente y la desaparición en el final de la palabra, como ya lo expliqué en el caso de la R. La articulación de la N. Este rasgo es tal vez el que define de modo más neto el superdialecto costeño colombiano. La zona en que se da puede considerarse como el habla costeña en sentido estricto, a excepción de una insignificante área de nariñense, que no ofrece otros rasgos costeños. Por no ser un rasgo marcado o socialmente expresivo, como si lo son la aspiración de la S o la neutralización de la R por la L, la zona delimitada mediante las preguntas formales del cuestionamiento de la LEC y los mapas correspondientes señalan con bastante precisión la extensión del fenómeno sin complicaciones sociolingüísticas. La articulación del H es también muy típica de la pronunciación costeña al H, de adherencia amplia y fuerte del paladar, con elemento fricativo muy breve y débil, de modo que a veces da la impresión de una T palatal. En los materiales de la LEC aparece representada tal pronunciación como una T palatalizada. Como muchos otros rasgos costeños, tiene extensión e intensidad máximas en Cartagena y sus alrededores, en donde incluso oímos alguna pronunciación de che retroflexa. Otro de los rasgos del español en Colombia es la H conservada. Aunque este rasgo es menos distintivo que los que vimos anteriormente, es importante mencionarlo porque puede darse también en algunas subzonas del interior. La H conservada es típica del costeño. Un ejemplo de ello es en San Basilio de Palenque.
donde hacen uso de esta H antigua, es decir, pasamos de una H muda a una H fricativa glotal sorda. Algunos ejemplos son, en vez de hambre, ellos hacen uso de hambre, en vez de hembra, hembra, en vez de hormiga, hormiga, en vez de hocico, hocico. Estas peculiaridades no podemos generalizarlas dentro de toda la zona de la costa, pero sí hay bastante documentación que en varios lugares de esta zona hacen uso de esta H conservada. Hiato por diptongo. Este rasgo es típico de las hablas costeñas colombianas. Ellos tienden a pronunciar como hiatos una serie de grupos vocálicos que en el interior pronunciamos como diptongos. Recordemos que en los diptongos esta secuencia de dos vocales se pronuncian en la misma sílaba, mientras que en el hiato esta secuencia se pronuncia en sílabas distintas. La excesiva parquedad de las cuestiones gramaticales en el cuestionario de la LEC y lo difícil que resulta investigar tales cuestiones en un primer atlas general hace que los datos gramaticales sean muy escasos. Sin embargo, de las observaciones sobre el habla espontánea se han podido extraer alguna información. En primer lugar está el aspecto tuteo-voceo. El tuteo como trato de confianza e igualdad solo se generalizó en la costa Caribe, con centro localizado en Cartagena, de modo que a medida que nos alejamos de tal centro hacia el interior del país, el tuteo comienza a debilitarse. Así en las zonas de la Providencia, Mompus, San Martín de Loba o el Cesar, no se genera este uso del tuteo. Y el tuteo y voceo pueden ser un par de rasgos constantes para establecer la subdivisión entre la costa Caribe y la Pacífica. De los datos de las crónicas publicadas, se deduce que al sur de la población chocuana, todas las en donde hay mezcla de voceo y tuteo, predominó el primero. En este caso también toda la zona de la costa pacífica es voceante. Y en la zona de la localidad de Mechengue se conservan formas de las dos, tanto del tuteo como del voceo. Género de costumbre. En la zona del Pacífico y en la zona de la costa Caribe es común que los habitantes hagan uso de la palabra costumbre desde el género masculino, es decir, en vez de decir la costumbre, ellos dicen el costumbre, para referirse a un hábito o a un uso. Esto puede deberse a que el uso de la palabra costumbre en femenino, es decir, la costumbre, hace referencia a la menstruación. Teniendo en cuenta que la ley recogió muchísima información léxica de toda su persona costeña, hay términos fáciles, muy fáciles de hallar. Sin embargo, esta ha quedado relativamente bien caracterizada por los fenómenos más medulares, que son el fonológico, el fonético y los gramaticales. Sin embargo, acá les voy a mostrar ciertos ejemplos con los que son muy característicos o se evidencia mucho tipos de léxico algo no comunes. Entonces, por ejemplo, concha le dicen a la cáscara o a la corteza del árbol, o a la envoltura externa del coco. A un plátano grande le dicen plátano jartón, y como tal a la hoja, ellos se refieren a hoja como a la envoltura de la mazorca. Dialectos colombianos. En primer lugar está el dialecto de la costa Caribe. En el Caribe colombiano encontramos diferentes lenguas nativas, algunas de origen indoamericano o indígenas, que representan los departamentos de La Guajira, el Cesar y Magdalena. Está la lengua romaní en el departamento del Atlántico y las dos únicas lenguas criollas de Colombia, el creole, hablado en San Andrés y Santa Catalina, y la lengua palenquera, hablada en San Basilio de Palenque, Cartagena y Barranquilla. Cabe resaltar que el dialecto de la costa Caribe posee rasgos locales propios que se definen a través de distintas características.
En primer lugar, su fonética se caracteriza, como todo el español hablado en América, por el ceseo. Tampoco se hace distinción entre la G y la Y, lo cual nos lleva a entender que hay un yeísmo en la costa caribe. En segundo lugar, presenta la caída de la D intervocálica de los participios. Por ejemplo, salado se pronuncia salao y perdido se pronuncia perdió. En tercer lugar está la aspiración de la S de la final de sílaba en palabras como costa, que quedaría cota, o buscó, buscó, y la pérdida total de la S en posición final absoluta y de la R final de los infinitivos. Por ejemplo, las cosas se pronuncia la cosa y caminar se pronuncia caminar. Otra característica principal es la fuerte nasalización de las vocales que anteceden a las consonantes M y N. Por ejemplo, campaña, campana, y anda, anda. La otra característica es que la J se realiza como una aspiración suave, a veces casi desaparece, completamente diferente a la articulación velar que se hace en el interior de Colombia. Otra característica que cabe anotar es que ninguna forma de las consonantes, como por ejemplo la D, la T, la P o la G, germanizan posteriores a las líquidas, que son la R y la L, y la supresión de estas. Por ejemplo, caldo, caldo, alto, acto, golpe, golpe. Este fenómeno es común en la zona Caribe, principalmente en las ciudades como Barranquilla, en Córdoba y en Cartagena. Para finalizar con este dialecto caribe, es importante enfatizar algunos ejemplos que podemos notar a través de palabras que usualmente utilizan en la zona Caribe. Entonces, como forma de saludarse entre amigos, es muy popular que ellos utilicen la palabra manito o mija. Igualmente, es muy usual que al referirse a algo, ellos utilicen la palabra que. Habrá que, no sé qué, mami qué, papi qué. De igual manera, hay palabras específicamente que entienden solamente en su región, como por ejemplo bollito, que es una persona atractiva. También, por ejemplo, en Sincelejo utilizan palabras como en bómbala, que hacen referencia a cuando un jugador va a hacer un gol. Talampuco hace referencia a un termo. Parpichuela hace referencia a galleta. En el Atlántico, una palabra representativa es barras. Ellos no dicen 10.000 pesos, ellos dicen 10.000 barras. Para referirse a una mujer utilizan la palabra hembra, leva, jeva, algo característico de esta región. De igual manera, hay expresiones que se utilizan por parte de ellos, como por ejemplo al pie del cañón. Esto se hace referencia a alguien que está alerta, alguien que está pendiente de algo. En la zona de Santa Marta, ellos utilizan el cavarropa para referirse a una persona que es creído o que se la pasa haciendo referencia a sus logros, a todo lo que tiene y ha obtenido. Y en Cartagena utilizan esta frase: tú eres el jopo, algo que quieren hacer referencia a alguien que miente o quieren meter cizaña. Si nos ponemos a pensar en estas expresiones, vemos que ellos en su zona Caribe utilizan palabras o expresiones que solamente entienden en su región porque son distintivas de su dialecto en la costa Caribe. En la costa pacífica existen muchísimos dialectos y algunos pueden ser extraños para los que vivimos en el centro del país y no sabemos mucho sobre cómo hablan en esta zona. El primero de ellos es uno bastante conocido que se hizo famoso en la época del Mundial de Rusia 2018, Minía. Así llamaban a Jerry Mina, y esto significa amigo. Para saludar, tienen varias formas de hacerlo. ¿Cómo están, familia? ¿Cómo estás, manito? Hey, compa, ¿cómo te fue?
Acá hay diversas expresiones que solo se utilizan en cada región. Por ejemplo, varaste, que significa has hecho una mentira o un embuste. El chape se utiliza como método de insulto. Bolo es una bebida refrescante. Chompi es cuando uno necesita pedir algo prestado que esto se pueda hacer utilizado. Un chompi es pedir un favor. El aguaitá viene del puerto de Buenaventura y del inglés, ya que se refiere a esperar, que viene de las relaciones que hubo con todas las personas que vienen en los barcos que llegan a este puerto y dicen wait, aguaitá, esperar, significa esperar a alguien. Techo lo utilizan de una forma bastante extraña, ya que dicen voy a ir a la tienda a comprarme un techo, que puede ser para referirse ir a comprar una gorra o un sombrero. Y por último tenemos ningri, que hace referencia a una cantidad muy mínima de algo. Entonces puede ser eh, cuando uno le pide comida a alguien, que solo le dan un pedacito, entonces hace una referencia de, uy, usted solo me dio un ningri, que es un pedacito muy pequeño. Bueno, en la zona andina occidental, como tal en el andino, también es conocido como interior y este se encuentra el dialecto andino occidental del que se desprenden los subdialectos antioqueño, caldense, caucano o bayuno y sureño o pastuso. El dialecto paisa se habla en la gran mayoría del territorio del departamento de Antioquia y de la zona típicamente cafetera. Esta es poblada por personas originarias de la región paisa, de Risaralda, Quindío, Caldas, noroccidente del Tolima y el oriente y el norte del Valle del Cauca. Su base en el castellano del norte de España, ya que buena parte de sus colonos procedían de Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón y el País Vasco. Este acento, como tal, es único en América Latina, aunque hay zonas en Venezuela, hay zonas andinas, particularmente en los municipios de Trujillo y Boconó, que se maneja un acento parecido, pero el voceo es combinado con el usteo. Esto probablemente pues también por los inmigrantes que se han establecido en estos municipios para el cultivo del café. Sin embargo, pues el voceo de tipo rioplatense, el que es vos sos, querés, hablas, es el típico del dialecto paisa y es plenamente aceptado por los hablantes cultos, principalmente los jóvenes, al contrario de lo que sucede en otras partes del país. Bueno, el dialecto vallecaucano o bayuno es conocido también como caleño. Ese es el nombre popular que se le da a la variedad lingüística característica de la región suroccidental de Colombia, que comprende como tal el departamento del Valle del Cauca y también se le conoce como acento bugueño o palmireño. El español vallecaucano es fácil de reconocer por su particular forma de arrastrar las oraciones, por ejemplo, cambio de la N final por la M y por la fuerte pronunciación de la letra S cuando ésta no se encuentra entre las vocales, en donde pues la S es cambiada por la J, ya sean palabras o entre palabras, conocido más como el jejeo. Es común también en los hablantes el uso de las muletillas B y mira B. Estas son utilizadas normalmente antes de una oración y las palabras o las muletillas oís, oíste y estas son frecuentemente utilizadas después de una oración. El español vallecaucano tiene rasgos del español andaluz y leonés. Estos son traídos ya por los primeros colonos de la región y en el léxico contiene además elementos también africanos debido a la cercanía al puerto de Buenaventura. Por ejemplo, una palabra de posible origen africano que se utiliza allá es batuso, que significa tener el rostro sucio. También tiene elementos de la lengua quechua,
como la palabra chuspa, que significa bolsa, y esto es debido a que los conquistadores también trajeron los indígenas del Perú. Bueno, y ya por último, el dialecto pastuso es un dialecto del idioma español que se habla en el sur de Colombia, lo que es el altiplano nariñense y también el sur del Cauca y Putumayo debido a la colonización. Este corresponde a la variedad más septentrional del español andino, un dialecto hablado también en las montañas de Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y el noroeste de Argentina. En cuanto a lo que es el dialecto pastuso, se conserva rigurosamente la terminación ado como cansado, evitando la eliminación de la D, a diferencia del resto del país que se usa la terminación en el habla informal como cansado. La terminación sería ao, omitiendo la D. El voceo, por otro lado, el voceo es común en la juventud y el habla informal, aunque debido a que es considerado inculto, suele mezclarse con el tuteo. Entonces, podemos ver en los ejemplos cómo ellos lo combinan como el vos tenés, ellos lo mencionan como vos tienes. Otro ejemplo es vos querés, ellos lo mencionan como vos quieres. El usteo se mantiene tanto en el habla culta como en la informal, al igual que en el interior del país. Y el tuteo es secundario y este es poco empleado. Dentro del superdialecto andino encontramos el dialecto de la zona andina oriental y dentro de este dialecto encontramos algunos subdialectos. Iniciamos con el bogotano, donde hay varios rasgos distintivos de él. Uno de estos es la letra J, cuya pronunciación tiende a ser fricativa glotal sorda. De igual manera, vemos que se ve mucho el yeísmo, es decir, la deslateralización de la L y la Y. De igual manera, vemos que un fonema como la D suele ser muchas veces debilitado, especialmente cuando se hacen diminutivos, es decir, no se dice monedita, sino monedita. También dentro de su léxico vemos que hacen uso de varias palabras con she y encontramos palabras como bacano, chino y el prefijo re, al igual que bastantes anglicismos. Dentro del subdialecto santandereano vemos que hacen uso del ustedeo. Allí no se da el yeísmo, es decir, hacen una diferenciación clara entre la L y la Y, especialmente en las zonas rurales. Su entonación suele ser brusca y seca, y dentro de su léxico encontramos palabras como emberraca, tusta y pingo. En el subdialecto cundiboyacense, la S suele ser aspirada cuando ésta es intervocálica, es decir, ellos no dicen nosotros, sino nosotros. Allí no se da el yeísmo. La letra J tiende a tener una pronunciación fricativa glotal sorda y, igual que en Bogotá, el fonema D suele estar debilitado. El ustedeo es usado normalmente, pero muchas veces se cambia por el su merced. Dentro de su léxico encontramos palabras como jeta, jartar y achicopalado. Dentro del subdialecto tolimense y huilense encontramos que la entonación suele ser cantada y lenta. Ellos muchas veces cambian los hiatos a diptongos, es decir, en vez de decir peor, dicen peor. Ellos hacen uso bastante del ustedeo, aunque muchas veces, y más que todo en zonas rurales, se cambia el usted por usted. Suelen hacer mucha nasalización al final y también encontramos dentro de su léxico palabras como guámbito, pingüita y chingas. Bueno, en el subdialecto llanero encontramos una aspiración de la S al final y cuando ésta es prevocálica. De igual manera, vemos que muchas fricativas intervocálicas desaparecen. Es el caso, digamos, de aguacero. Ellos no dicen aguacero, sino aguacero. También hacen una conservación de la H y dentro de su léxico encontramos emparamado, langaruto y sute. Durante nuestra presentación mencionamos varias veces el ALEC, pero ¿qué es el ALEC? Es el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, el cual fue dirigido por Luis Flores en el año 1950 hasta 1982 y fue publicado por el Instituto Karen Cuervo entre 1981 y 1983.
Este atlas es un estudio completo del habla popular colombiana. Contiene 1523 mapas presentados en 6 tomos ilustrados con dibujos y fotografías, a la vez un manual introductorio y un glosario. Este atlas muestra la distribución geográfica de las variantes del español hablado en Colombia, por lo cual permite establecer una división dialectal en la cual podemos ver la extensión y la distribución geográfica. Y con esto se pueden establecer si estas variantes se deben a algunas procedencias regionales. En este estudio se tienen en cuenta 262 localidades de Colombia y la población que fue seleccionada para este estudio fueron personas analfabetas o con poco grado de escolaridad, ubicados entre los años 40 y 60. El ALEC hace una distribución, una clasificación dialectal y agrupa estas variedades de manera precisa y establece 2 grandes zonas para el español de Colombia, que es el superdialecto costero insular y el superdialecto continental interior. Dentro de este primer superdialecto costero e insular encontramos 2 dialectos, el costeño del Caribe y el costeño del Pacífico. Y en el superdialecto continental encontramos toda la región andina y allí podemos destacar el andino occidental y el andino oriental. El ALEC se considera como una herramienta indispensable para el estudio del español en Colombia y es muestra del patrimonio lingüístico y cultural de la nación. Por esta razón hablamos de un macroproyecto que se inicia en el siglo XXI y busca esa sistematización y divulgación de la ALEC. Desde el año 2015, el Grupo de Lingüística del Corpus del Instituto Caro y Cuervo inicia un proyecto para construir un sistema de información geográfica y una versión digital en línea de la ALEC. De igual manera, desde el año 2013 se ha estado trabajando en una plataforma que se llama CLICC, esas son sus siglas y significa Corpus Lingüístico del Instituto Caro y Cuervo y permite que se realice una consulta electrónica del corpus oral de la ALEC. Estos proyectos son demasiado importantes porque buscan que se haga un procesamiento informático de todos estos datos presentados anteriormente y posibilita esta divulgación y esta preservación de estos archivos y de estos análisis. Esto con el fin de fomentar un reconocimiento de esa diversidad lingüística y cultural del país. Gracias. Esperamos que hayas aprendido y disfrutado este video. Ahora es el momento de poner a prueba tus conocimientos. Ingresa a quizzes.com/join con el código 01803600. Buena suerte.